obra de Dios consiste en matar, en destruir. Bienvenidos a nuestro segundo estudio acerca del carácter del Dios del pacto eterno. En esta oportunidad vamos a estudiar la obra extraña de Dios. ¿Qué es la obra extraña de Dios? Siempre hemos interpretado que la obra extraña de Dios consiste en Él castigando a los impenitentes, Él mismo. Tenemos la idea tan humana de que Dios tiene paciencia, pero llega un momento en que no puede más, se le agotó la misericordia y en un solo acto de furia restaura todas las cosas que se habían desordenado. Solemos verlo como haciendo algo que no es propio de su carácter, atribuyéndole a Él haciendo algo ajeno a sí mismo, y que implica de cierta medida salirse de su forma de ser. Y personalmente y violentamente mata en diversas formas horribles a los culpables. A esto solemos llamar la extraña obra de Dios. Esto es algo meramente humano, porque nosotros solemos ser así. Soportamos a una persona por cierto tiempo y llegando a cierto límite, explotamos. Pensemos en lo siguiente. ¿Será que Dios hace algo extraño a sí mismo, pero que es muy normal en nosotros? Creo que sería bueno ir al texto en la Biblia que hace referencia a esta frase, la extraña obra de Dios, para verificar si lo que creíamos es así. Hay un solo texto en la Biblia que hace referencia a la obra extraña de Dios u operación extraña de Dios. Esto es Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué nos dice desde el principio este versículo? Lo primero que nos dice es que Jehová se levantará. ¿Habrá alguna referencia similar en las Escrituras acerca de que Jehová se levantará? Claro, en Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vemos que en el tiempo del fin Cristo se levantará y consecuentemente será tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Y Dios, en ese contexto, será libertador de su pueblo. Así que vemos que en ese levantarse, por un lado, implica un proceso o tiempo de angustia, y por otro lado implica liberación. Y vemos también, aquí en Isaías 28, que tiene connotaciones del tiempo del fin. Así lo vemos muy emparentado con Daniel capítulo 12. Y así vemos que la obra extraña de Dios tiene que ver con liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es amenazado y a punto de perder su vida. Y es allí donde Dios se levanta e interviene para rescatarlo. Ahora, ¿para qué se levantará? Obviamente, para hacer su obra extraña, su extraña operación. Y además nos muestra dos ejemplos en donde aconteció lo mismo, donde Dios hizo su extraña obra, su extraña operación. El caso del monte de Perasim y el caso del valle de Gabaón. Bien, ahora nos interesa conocer qué fue lo que aconteció en el monte Perasim y en el valle de Gabaón. Bueno, con respecto al caso de Perasim, encontramos dos referencias bíblicas. La primera de ellas en Primera de Crónicas capítulo 14 y la segunda de ellas que vamos a leer a continuación, Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 17 al 20. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza
Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. En esta historia, David había sido ungido como rey. Estaba iniciando su reinado, el reinado de David, y los filisteos se agitaban contra David. Esta experiencia, aunque también tiene un cumplimiento en Cristo, es más importante. La encontramos en Salmo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. A la pregunta: ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿En qué consiste? Consiste en levantarse contra el reinado de David que acababa de comenzar. Los filisteos se levantan en guerra contra Dios y contra su ungido David. Pero nos dice también que en realidad Cristo recibiría a las naciones por herencia, como posesión los confines de la tierra. Además nos dice que los quebrantará con vara de hierro. Y surge la pregunta, muy importante: ¿cómo es este proceso de quebrantar a las naciones con vara de hierro para finalmente obtener las naciones por herencia, protegiendo a su ungido David? Esto lo encontramos revelado en Isaías capítulo 30, versículo 13 y 14. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrantará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Es bueno saber que los ángeles, la ley y Dios mismo son como un muro de protección que resguarda la vida. Cuando ese muro es agrietado, sucede ruina, destrucción y muerte. Aquí aparece la palabra hebrea peretz, que significa justamente una grieta, un portillo. Sin embargo, el pecado es lo que provoca una brecha en el muro de protección por donde puede ingresar el enemigo y destruir. Cuando vemos que dice que Dios desmenuzará como vasija de alfarero las naciones, vemos el método que Dios utilizaría. Su extraña obra. No hay quien intervenga ya más por ellos, siendo que ya no quieren saber más de Dios ni de Cristo. Hacen que Cristo se retire. Su pecado hace que Cristo se retire, abriéndose una grieta en el muro de protección. Y este muro cae y el enemigo viene y destruye. Otra vez, 2 Samuel capítulo 5 versículo 17 al 20. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim.
Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? En primer lugar, encontramos que los filisteos se levantan, primero contra Jehová y segundo contra su ungido David. En segundo lugar, encontramos que David pregunta a Jehová: ¿los entregarás en mis manos? O también podría traducirse como: ¿los abandonarás en mis manos? Recordemos que los filisteos ya habían ido tan lejos en sus pecados que ya no había quien interviniera por ellos. Y al levantarse arbitrariamente contra David, se levantan contra el ungido de Dios. Así, Cristo, siendo dejado a un lado por los filisteos, termina abandonándolos con pesar, con tristeza en las manos de David. No podía ya protegerlos en esta loca aventura de luchar contra su ungido. Así se quedan sin muro de protección y a merced de sus enemigos. Y en tercer lugar, vemos a David venciendo a los filisteos. Y David, reconoce que esas personas ya estaban sin protección delante de él. Porque como dice el versículo 20, que Jehová quebrantó a sus enemigos. La palabra quebrantó es la palabra griega parats, es decir, una brecha. Aparece una brecha, los dejó de proteger. Entonces, ¿cómo los quebrantó? Retirándoles su protección. Y David llama a ese lugar Baal Perasim. Vemos aquí la palabra Peretz, que significa brecha, y Perasim, que significa brechas. Entonces, el lugar se llamó las brechas de Baal, o los quebrantamientos de Baal, porque Dios quebrantó a sus enemigos como corriente impetuosa. Incluso la palabra impetuosa aquí es la misma palabra Peretz, que ya sabemos que significa una brecha o un portillo. Es decir, Dios hizo brecha en el muro de protección como brechas de agua. Esto lo podemos imaginar como un muro sosteniendo una presa de agua, y de repente se abre la brecha y las aguas entran impetuosas y destruyen. Es imposible controlarlas o detenerlas. Y esta figura usó David para ilustrar lo que sucedió, la obra extraña de Dios. Dios retira su protección de los filisteos. Así también, como una mujer está a punto de dar a luz y rompe las aguas, así viene a la luz el fruto de todo el rechazo hacia Dios que los filisteos estaban haciendo por mucho tiempo. Más bien, esta ruptura sucede en las aguas, pues el agua es símbolo del Espíritu Santo, y vemos cómo Dios retira su Espíritu Santo, causándoles una brecha. Entonces, en conclusión de esta primera historia, podemos decir que Dios se retiró, les retiró su protección y ya no los pudo proteger más. Los abandona en su dolor, no pudiendo hacer más nada por ellos. Ahora volvamos nuevamente a Isaías capítulo 28 versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. En el siguiente tema hablaremos de la ira de Dios, el enojo o el furor de Dios. Pero vemos que aquí hizo su extraña obra, su operación extraña, que consiste en abandonar, en retirar la protección y su Santo Espíritu. Esto sucedió en el monte Perasim, experiencia de David y los filisteos, y también en el valle de Gabaón.
Y esto es una referencia a lo que nos dice en Josué capítulo 10, versículo 6 en adelante. Dice: Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió en gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Ok, aquí notamos, ¿qué es lo que notamos aquí? Primero, vemos que todos los amorreos se levantan contra Gabaón. Gabaón en ese momento, había entrado en un pacto con Israel por medio del cual venían a ser como sus siervos. En Israel les servía de protección a los de Gabaón. Entonces Dios interviene para rescatar a su pueblo y a aquellos con quien su pueblo había vinculado, Gabaón. Y vemos nuevamente el concepto de que Dios se levanta para rescatar y salvar a su pueblo y los que se han unido con él. Y bueno, vemos también lo que hace Dios. Dios dice: los entrega, los da, los abandona a merced de Josué y los demás. La pregunta es, ¿por qué? Recordemos las promesas a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 16. Nos dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Para cuando Israel estaba en el desierto, los habitantes de Canaán, los amorreos, habían llegado al límite de la maldad. No al límite de la paciencia de Dios, al límite de la maldad. Habían llegado al punto de maldad que su rechazo al Espíritu de Dios hacía imposible que Cristo los siguiera protegiendo. Ellos ya no lo querían en su vida, y finalmente, para darle su deseo, Dios los abandona de esta manera, los entrega en manos de Israel. Dios, no pudiendo protegerlos más, ahora habiendo visto estas dos historias de Isaías capítulo 28, versículo 21, donde Dios hace su obra extraña, su extraña operación, es decir, Dios abandona a aquellos que rechazan el Espíritu de Dios, y Dios en su dolor los abandona, los deja a sus propios deseos. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. En forma de resumen, Dios se levantará para defender a su pueblo. ¿Por qué? Porque las naciones vecinas se enojarán contra su pueblo, quienes intentarán matarlos. Y de este levantarse para defender a su pueblo significa liberarlos de ellos. Pero al mismo tiempo, Él se levanta para hacer su extraña obra u operación. Y así como con los amorreos en la conquista de Canaán o con los filisteos cuando David fue ungido, Dios hace su extraña obra, que consiste en volverse a un lado de aquellos que persiguen a su pueblo. Dios les retira su espíritu, Dios les retira su protección, Dios escucha su ruego de no querer su presencia y con dolor los abandona, no los protege más. Dios viene a ser un extranjero de ellos, porque lo han expulsado de sus vidas y no puede cuidarlos más. Porque Dios no impone, no obliga su presencia allí donde no se le quiere. Siendo esto así,
quedan librados a sus enemigos. Esta es la extraña obra de Dios. Esta es la operación extraña de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo tema. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caer.